Muy, pero muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Agradecemos infinitamente que se haya conectado a este webinar en el cual vamos a tratar un tema bastante interesante, que es el anexo 30 y 31 de la miscelánea fiscal. Sabemos perfectamente que tenemos una fecha límite de cumplimiento para la obtención del certificado. Y hay muchas dudas todavía en el sector. ¿Qué debo de cumplir? ¿Qué debo de tener? ¿Con qué debo de contar? ¿Sobre qué tengo que trabajar? El día de hoy nos acompaña el ingeniero petroquímico Cristian Martínez Ramírez. Un extraordinario talento, el cual tiene toda la experiencia para poderles explicar a todos ustedes de una manera sucinta, bien detallada, sobre a qué nos referimos con el anexo 30 y 31. Soy Liceo Miguel Alonso, director de CMX 360. Al nombre de nuestra ciudad de Liceo Araceli Moscoso, agradecemos infinitamente que estén conectados. Por favor, todas las preguntas que nos vayan hacia adelante lo pueden poner en el chat. O si prefieren estar atentos a la exposición y al final poner sus preguntas, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, viertan todas ellas. Recuerden que para nosotros, un gastronomero bien informado toma mejores decisiones. Sin mayores preámbulos, dejo a disposición de todos ustedes a nuestro buen amigo, el ingeniero Cristian Martínez. Por favor, ingeniero, adelante, y muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Sí, gracias, Lick. Muy buenos días a todos. Agradeciendo su tiempo que nos brindan el día de hoy, pues como lo comenta ya el licenciado Miguel Alonso Malpica, vamos a hablar de temas que han agarrado forma durante los últimos años y principalmente en este 2022, ¿no? Bueno, el tema de hoy a abordar va a ser anexo 30 y 31, referido a controles volumétricos. Y bueno, doy comienzo a esta presentación, a este webinar. Y bueno, aquí primordialmente yo quisiera pues hacerles saber, ¿no? ¿Por qué controles volumétricos? O más bien, pues ¿de dónde nace esto de controles volumétricos? Bueno, les comento rápidamente, el primer concepto que se plasma de controles volumétricos es en el Código Fiscal de la Federación. Fue en junio del 2018 cuando se plasma este concepto y precisamente en el artículo 28, fracción B del Código Fiscal, nos dice que tratándose de personas que fabriquen, aquí como lo traigo en la presentación, déjenme poner mi puntero. Ok, tratándose de personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo almacenamientos propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo, deben estar obligados a llevar la contabilidad para efectos fiscales. Estas especificaciones técnicas van a ser emitidas por el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, el Código Fiscal de la Federación, simplemente nosotros lo podemos ver como una ley. Simplemente este código es un ordenamiento jurídico que realmente va a regular en tema de impuestos, en tema de aplicaciones de seguridad social, de contribuciones. Entonces, básicamente, comienza ahí el tema de controles volumétricos desde el Código Fiscal de la Federación y procedente a ello tenemos la resolución miscelánea fiscal. La resolución miscelánea fiscal nosotros pues sí la podemos considerar como un reglamento. Precisamente aquí les pongo en la presentación el alcance de la resolución miscelánea fiscal. Pues su objeto es que facilita el conocimiento de las reglas generales dictadas por las autoridades fiscales en materia de impuestos, como lo comentaba, de aprovechamientos, de contribuciones de mejora. Y precisamente en esta resolución de la miscelánea fiscal, precisamente en el capítulo 2.6, en el que estoy marcando en la presentación, nos habla de los controles volumétricos, de los certificados y de los dictámenes de laboratorio aplicables a hidrocarburos y petrolíferos, tema completamente que se aborda en los anexos 30, 31 y 32. Bueno, como tal, el Código Fiscal nos dice que las especificaciones las iba a emitir el SAT. Como podemos ver, el anexo 30, 31 y 32 fue emitido en el año del 2019, precisamente en abril. Fue su primera emisión en el año del 2019
Y precisamente este anexo 30 nos habla de especificaciones técnicas. El 31 es basado a los procesos de verificación de conformidad con el anexo 30, y el 32 nos habla de los dictámenes que se deben obtener del tipo de hidrocarburos. En el apartado precisamente del anexo 30 viene un numeral, es el 30.7. Este 30.7 pues son referencias normativas en cuanto a instalación, en cuanto a diseño, en cuanto a sistemas de gestión de medición y a las tecnologías que se deben emplear. Bueno, entonces, este es el objetivo de esta primer diapositiva, ver de dónde sale, ¿no?, el tema de los controles volumétricos. Ya vimos que viene del Código Fiscal de la Federación, se viene a la resolución miscelánea, después el SAT emite los anexos 30, 31 y 32, y el mismo SAT plasma sus referencias normativas. ¿Ok? Bueno, pasamos a la segunda diapositiva. Y nos preguntamos, ¿no?, ¿qué es un control volumétrico? Esta definición la saco precisamente del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Nos dice, se entiende por controles volumétricos de los productos, los registros de volumen, objeto de sus operaciones, incluyendo sus existencias, mismos que formarán parte de la contabilidad del contribuyente. Aquí les remarco tres palabras en rojo. Principalmente porque nos dice, los registros de volumen son objeto de sus operaciones, pero ¿a qué operaciones nos referimos? Principalmente son tres operaciones que vamos a considerar en toda esta normativa de los anexos. Van a ser las operaciones de recepción, las operaciones de control de existencias y las operaciones de entregas. Todas estas operaciones se incluyen aquí y van a formar parte también de la contabilidad. ¿Cómo vamos a referenciar estas operaciones de recepción, entrega y control a la contabilidad? Pues precisamente mediante facturas, mediante pedimentos, las cuales van a ser el sustento, pues el sustento de que nosotros adquirimos o enajenamos o bien brindamos un servicio con objeto de hidrocarburos y petrolíferos, ¿vale? Entonces, básicamente hay que tener siempre en mente estas operaciones: recepción, entrega y control de existencias. Bueno, una vez que ya visualizamos prácticamente pues, el origen de los controles volumétricos y visualizamos a qué se refiere un control volumétrico, entramos ya en materia del anexo 30. El anexo 30 es bastante técnico, ya que vienen pues, las especificaciones requeridas puntualmente para cada eslabón de la cadena de valor del sector hidrocarburos, ¿no? Entonces, bueno, en el apartado 30.1 nos dice que los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos se va a basar en tres principales pasos o actividades, digámoslo así. En la fracción 1 nos dice que los equipos y programas informáticos van a permitir generar registros de volumen, pero pues estos registros de volumen directamente los vamos a visualizar o obtener de un sistema de medición, ya sea sistema de medición dinámico o sistema de medición estático. Estos temas los vamos también a estar, pues, abordando durante toda la presentación y, bueno, los vamos a visualizar a mayor profundidad. Entonces, un equipo y programa informático para llevar controles volumétricos debe, pues, registrar los volúmenes. En la segunda fracción nos dice que debe recopilar y almacenar la información a través de programas informáticos. Igual, les comento, los registros se obtienen de los sistemas de medición y a su vez se van a recopilar y almacenar a través de programas informáticos. Estas especificaciones de los programas informáticos las vamos a revisar más a fondo en las siguientes diapositivas. Y como tercer paso, nos dice que se debe permitir que la información sea procesada a fin de generar reportes diarios y mensuales. Bueno, sí, el programa informático debe procesar la información, toda la información de todas las recepciones, de todas las entregas, de todos los controles de inventarios diarios, y va a recopilar la información a fin de generarnos un reporte mensual. Bueno, igual en este 30.1 nos dice que los reportes mensuales de los que les hablo, nos dice, los reportes mensuales a que se refiere la fracción 3 del presente apartado deberán ser enviados por los contribuyentes en la periodicidad establecida
establecida en la regla 2.8.1.6. Esta regla se las puse aquí abajito en la diapositiva. Esta regla, pues ya aquí entramos en materia de, pues de periodicidad, ¿no? De cuándo debemos nosotros dar aviso de nuestros controles volumétricos al SAT. Entonces, esta regla, la 2.8, es básicamente esta, que dice, tratándose de los contribuyentes a que se refiere la regla, esta regla también la vamos a visualizar, la 2.6.1.2, deberán enviarse de forma mensual a más tardar, la información de los controles volumétricos debe enviarse de forma mensual a más tardar los primeros 3 días naturales del segundo mes, posterior al mes que nosotros estamos registrando la información. Entonces, no sé, como ejemplo, digamos, nuestro proceso se comprende, pues, el mes de enero. El mes de enero, pues, nosotros tuvimos registros de volumen, de entradas, de recepciones y de controles de inventario, y nuestro programa informático nos recopila toda esa información a fin de reportarlo en un reporte mensual, ¿no? Este reporte mensual como contribuyente, se va a subir a la plataforma del SAT, a los 3 primeros días del segundo mes, es decir, si estamos en enero, se va a subir el primero, segundo o tercer día del mes de febrero. Tenemos como fecha límite esos días para nosotros declarar los informes de controles volumétricos mensuales ante el SAT. Y bueno, aquí para que ustedes lo puedan visualizar de mayor manera, les traigo estos ejemplos, ¿no? Con los que nosotros nos vamos a encontrar al momento de declarar nuestra información volumétrica. Les comento, tengamos siempre en cuenta, los registros siempre se van a enviar de forma mensual, de todas las recepciones, de todas las entregas y de todos los controles de inventarios. Y bueno, una vez que nosotros subimos esta información mensualmente, nos vamos a encontrar con un primer escenario, que el SAT nos va a arrojar un acuse de recepción de nuestros controles volumétricos. Nos va a arrojar un folio, nos va a arrojar una fecha y hora de recepción, un tipo de envío, lo que les comentaba, el SAT lo solicita mensualmente, su identificador, la información del contribuyente, y el periodo, aquí les comento, el periodo al que corresponde toda la información es de enero. Entonces, aquí nos dice el periodo, fue al 31 de enero, extemporáneo, pues no, se realizó en los 3 días naturales. Y el estándar, aquí hay que tener en cuenta que siempre nosotros debemos declarar nuestros controles volumétricos en 2 tipos de archivos, el tipo JSON y el tipo XML. Entonces, por consecuente, nuestro programa informático para llevar controles volumétricos debe ser capaz de procesar esta información en este tipo de archivos, en los JSON y los XML. Entonces, como primer escenario, al momento de que tú subas tu información, vas a tener un acuse de recepción. El SAT te va a emitir este acuse de recepción de que sí, el SAT ya recibió tu información y nos arroja este mensaje en esta parte de abajo. Nos dice, el presente acuse confirma que su archivo fue recibido y será procesado por el SAT. Eso se hizo, entonces esto se va a hacer mensualmente al final de cada mes, durante los primeros 3 días naturales del segundo mes posterior. Como segundo escenario, les traigo aquí un segundo escenario. Déjenme. Como segundo escenario que ustedes se pueden encontrar al momento de declarar sus controles volumétricos es un acuse de rechazo. El SAT va a procesar la información que ustedes le declararon en la periodicidad establecida. Sin embargo, si existen errores en cuanto a su formato, en cuanto a su información fiscal, en cuanto a desviaciones de los volúmenes, el SAT lo va a identificar y va a emitirles este acuse de rechazo. Nos dice aquí, igual nos emite un folio, en este segundo escenario, nos emite un folio y nos da una fecha y hora de procesamiento. La fecha y hora de procesamiento se refiere al procesamiento pues que el SAT realizó, que analizó esta información de control volumétrico. Nos dice el estatus fue rechazado, el tipo fue envío mensual,
Y el periodo, aquí está el ejemplo, ¿no? El periodo corresponde al mes de febrero, se realizó, pues la información corresponde al mes de febrero, se realizó en tiempo y forma y el estándar fue JSON, ¿no? Entonces, si nosotros, no sé, tengamos nuestro reporte, pues a lo mejor tiene un error de formato, pues aquí no lo va a hacer saber el SAT, el motivo del rechazo. Aquí no sé si se alcanza a visualizar, nos dice pues no tiene formato adecuado o igual la información fiscal no corresponde, ¿no? Entonces, este es un escenario en que un contribuyente se puede enfrentar, ¿no? El acuse de rechazo una vez que ya el SAT procesó su información. Y aquí tenemos un segundo escenario. En el caso de que su información ya haya sido procesada, pues el SAT valida que su información de control volumétrico fue aceptada. Entonces aquí tenemos un estatus de aceptación. Igual nos viene la información del contribuyente. El periodo igual fue del mes de febrero. Y extemporáneo nos dice que sí. Aquí, pues, este campo de que nos dice que sí fue extemporáneo, suponiendo que nuestro contribuyente, pues, subió sus controles, su información de controles volumétricos posterior a los días naturales. Ahí sí tendríamos que visualizar si el SAT va a emitir algún tipo de sanción si tú, como contribuyente, no cumples en enviarle los controles volumétricos en los 3 días naturales que comentábamos al inicio, ¿no? Entonces, ahí sí sería cuestión de revisarlo. No está establecido, pero como vemos, sí fue extemporáneo. Supongamos que aquí el contribuyente declaró sus controles volumétricos, no sé, el 4 o el 5 de marzo, ¿no? Ya fue fuera de tiempo de los primeros 3 días naturales. Sin embargo, sí lo aceptó y sí envió el acuse de aceptación. El archivo, pues, fue tipo JSON. Uh-huh. Bueno, estos son los escenarios en los que pues, uno se puede encontrar al momento de declarar sus controles volumétricos mensualmente. Bueno, aquí también lo que es el anexo 30, en su apartado 30.2, nos viene un tema de definiciones. De definiciones, la verdad, son varias, sin embargo, no puse como tal todas por temas de tiempos, sin embargo, sí consideré las más relevantes en este sentido, ¿no? Varias de estas definiciones se pueden visualizar en el Vocabulario Internacional de Metrología, en la Organización Internacional de Metrología y Legalización, en la ISO 10012. Entonces, bueno, vamos a proceder a ver, analizar, ¿no? ¿Qué nos dicen estas definiciones? El tema de calibración, muchos de nosotros ya estamos familiarizados con esta definición de calibración y precisamente el Vocabulario Internacional de Metrología nos dice que es la operación que bajo condiciones específicas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas a partir de patrones de medida. Bueno, aquí qué nos dice en esta primera etapa. Básicamente se establece una relación entre lo que es un patrón de medida con mayores requisitos metrológicos y un instrumento bajo calibración. Se establece una relación a partir de sus incertidumbres asociadas. Esas incertidumbres asociadas se obtienen a través de lecturas y de los valores. A través de las lecturas vamos a obtener las incertidumbres asociadas del patrón de referencia y del instrumento bajo calibración. En una segunda etapa nos dice que se utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado a través de una indicación. Bueno, aquí básicamente el objetivo de esta calibración pues es obtener un resultado y que nos dice que es a través de una indicación. Esta indicación considera las incertidumbres asociadas de los equipos, del patrón de referencia y del instrumento bajo calibración. Pero, ¿cuál es esa indicación? Pues esa indicación nosotros la podemos identificar como un meter factor, un factor de calibración, cual nosotros podemos encontrarlo en los certificados de calibración, ¿no? Entonces, a partir de esa indicación, nosotros obtenemos un resultado, pues dentro de
del rango de incertidumbre, ¿no? Entonces, pasando a la segunda definición, tenemos la confirmación metrológica. Nos dice que es un conjunto de operaciones requeridas para asegurarse de que el equipo de medición está conforme a los requisitos correspondientes a su previo uso. Básicamente, pues sí, es un conjunto de operaciones, como lo dice aquí la definición. Nosotros podemos visualizar en la ISO 10012 un proceso de confirmación metrológica. Viene una tablita en la ISO 10012 en el cual nos especifica cuáles son este conjunto de operaciones, que tenemos la calibración, tenemos la verificación, entramos en un proceso de decisión y toma de acciones. Si al momento de que nosotros hagamos la verificación no se cumplen con los requisitos metrológicos, podemos hacer ajustes, podemos hacer una recalibración y ya hacer la confirmación metrológica. Entonces, en el conjunto de operaciones está la calibración, la verificación, el ajuste y una recalibración para llegar a la confirmación metrológica. Y bueno, aquí estos 4 siguientes definiciones, pues son de suma importancia. Son de suma importancia para nosotros al momento de que analicemos el 30.5, pues entendamos a qué se refiere este anexo, ¿no? Del 30.5. Nos dice que un elemento primario, un elemento secundario y un elemento terciario van a formar sistemas de medición, ya sean dinámicos o estáticos. Entonces, un elemento primario es elemento de medición en contacto con el medio físico, por el cual se va a obtener la magnitud que se desea medir. Como tal lo dice la definición, va a estar en contacto con el medio físico. El elemento secundario es un instrumento para medir las variables de influencia con fines de compensación y ajuste. Y un elemento terciario, este elemento terciario es un computador de flujo. Entonces, este computador de flujo va a recopilar la información del elemento primario y del elemento secundario. Tanto la información de tipo hidrocarburo también va a tener esta facultad de recopilar esta información. Esta información del tipo de hidrocarburo, pues lo podemos obtener de dos fuentes. De un dictamen de información del tipo hidrocarburo, de conformidad con el anexo 32, o de instrumentos instalados en línea, como pueden ser cromatógrafos o densímetros. Claro, estos instrumentos, si tú los tienes instalados en línea, también deben estar aprobados bajo pues, la regulación pertinente, ¿no? Entonces, nos dice que realiza el cálculo del volumen y la compensación y ajuste a condiciones de referencia. Envía la información de volumen para su registro y almacenamiento en la UCC. ¿Qué es la UCC? La Unidad Central de Control. Una UCC, la definición es Unidad Central de Control. Puede ser puede estar en forma local o remota en una sala de control. Y esta UCC nos permite integrar todos los componentes requeridos en cantidad de velocidad, acceso y tamaño. Bueno, aquí son especificaciones de la UCC para que pueda correr programas informáticos y así se lleven los controles volumétricos. Debe tener un sistema de comunicación estable asociado al computador de flujo. En este elemento terciario y en la UCC debe haber una comunicación siempre estable. Y bueno, debe estar ligada. Bueno, aquí la regulación del anexo 30 nos da partes de lo que puede componerse una UCC. Nos dice que puede ser un monitor, un teclado, un lector de código, dispositivos de almacenamiento de estado sólido, interfaces de comunicación. Entonces, esta UCC nos va a vincular la comunicación del elemento terciario con la UCC y a su vez va a ser capaz de correr programas informáticos para llevar los controles volumétricos. Entonces, aquí para que ustedes visualicen más estas definiciones, yo sé que pueden sonar un poco técnicas. Aquí les traje un pequeño, pues sí, un pequeño diagrama de tubería e instrumentación de un patín de medición. Es un extracto del diagrama de tubería e instrumentación de un patín de medición. Y esto para el sector hidrocarburos, pues sí, estamos muy familiarizados con este tipo de simbologías, ya que también viene regulada por la Sociedad Internacional de Automatización, específicamente en la ISO 5.1. Entonces, esta simbología viene regulada por esta
normativa de la ISA. Y bueno, aquí tenemos pues un diagrama, ¿no? Tenemos el flujo de izquierda a derecha y tenemos por sección dispositivos primarios o elementos primarios, dispositivos secundarios o elementos secundarios y elementos terciarios. Los circulitos nos representan lo que son elementos discretos y este hexágono nos representa lo que es un computador de flujo. Aquí viene la tubería en la parte de abajo, aquí en mi cursor que estoy moviendo, viene la tubería y aguas abajo del medidor. Del medidor se van a tomar las variables de presión, temperatura y densidad. ¿Qué nos indica pues este diagrama? Aquí este cuadrito que estoy seleccionando se refiere a un medidor de tipo ultrasónico. Entonces, este medidor de tipo ultrasónico está en contacto con el medio físico. Por ende, podemos visualizarlo como un elemento primario de medición, ya que pues está directamente en contacto con la magnitud que se desea medir. Aquí nos dice que es un elemento de flujo. Este elemento de flujo envía la señal a un transmisor indicador de flujo. Este transmisor indicador de flujo es el que hace el ajuste o la compensación de la medida que toma el elemento primario y a su vez transduce la magnitud en una señal de tipo eléctrica y la envía a un computador de flujo. De esta manera se conforma lo que es un sistema de medición. Un elemento terciario, un elemento secundario y un elemento primario. Esto para la variable solamente de flujo, pero aquí tenemos también, se están midiendo otras variables, que es presión, y aquí tenemos un elemento secundario, un transmisor indicador de presión. Aquí en campo, sí o sí, pues se debe tener lo que es un manómetro que está en contacto con la magnitud que se desea medir, con la presión. Entonces, aquí el manómetro aquí estaría un manómetro, un elemento de presión, midiendo la magnitud de presión, se envía la señal a un transmisor indicador de presión y este lo envía a un computador. Entonces, igual, se conforma de un elemento terciario, secundario y primario. Igual para la temperatura, la magnitud aquí es la temperatura. Hay un termopozo, aquí este es un termopozo, nos ayuda a medir la variable de temperatura, se va a tener en contacto físico con pues no sé, aquí puede ser un termómetro bimetálico, un termopar. Un elemento de temperatura es el elemento primario, lo envía la señal a un elemento secundario, que es un transmisor indicador de temperatura, y la redirecciona a un elemento terciario, que es el computador de flujo. Y aquí tenemos un densímetro. Aquí puede estar instalado un densímetro en línea. Nos va a medir la magnitud de densidad, se envía al transmisor indicador de densidad, igual al computador de flujo. Y aquí, este computador de flujo, lo que veíamos en la definición, va a tener la facultad de analizar, de hacer compensaciones de ajuste por métodos, bueno, por modelos matemáticos establecidos, y va a enviar la información a una UCC. Aquí la bibliografía lo marca como una interfaz hombre-máquina, pero pues esta podemos considerarla como una UCC, porque se envía toda la información. Toda la información aquí se almacena, se recopila y se almacena. Entonces, aquí entra la UCC. Espero, bueno, que mediante este diagrama podamos visualizar más a fondo las definiciones de un elemento primario, un elemento secundario y elementos terciarios. Estos tres elementos van a formar lo que es un sistema de medición, ya sea dinámico o estático. Ok, bueno, entrando en el campo de aplicación del anexo 30, está el elemento 30.1, el cual nos dice: lo dispuesto en el presente anexo es aplicable a los contribuyentes a que se refiere la regla 2.6.1.2, la que veíamos en una diapositiva anterior. Sin embargo, pues, ¿a qué se refiere esta regla? Esta regla, pues, nos habla de toda la cadena de valor del sector hidrocarburos y nos dice bueno, aquí antes de comenzar a hablar de la cadena de valor del sector hidrocarburos, quisiera hacer la distinción entre las definiciones de un hidrocarburo y un petrolífero. Esta igual, en la miscelánea fiscal, precisamente en la regla 2.6.1.1, nos vienen estas definiciones de lo que es un hidrocarburo y qué es un petrolífero. Básicamente un hidrocarburo puede ser, se puede encontrar en su forma líquida como petróleo,
y en su forma, pues sí, en su fase gaseosa como gas natural. Entonces, esa es la definición de un hidrocarburo: petróleo en forma líquida y gas natural, pues en forma de gas, ¿no? Y un petrolífero, pues como bien sabemos, son productos terminados provenientes de procesos de refinación, los cuales ya tienen un valor añadido y pueden ser utilizados para distintos fines. La definición que nos da la resolución miscelánea para un petrolífero, pues están las gasolinas, están el diésel, está turbocinas, combustóleos, mezcla de estos componentes con pues oxigenantes, aditivos también, y también incluye lo que es el gas licuado del petróleo, dentro de lo que es un petrolífero. Entonces, dependiendo de lo que tú enajenes o de lo que tú adquieras, vas a caer dentro del campo de aplicación eh, del, del anexo 30. Entonces, el campo de aplicación, esta regla, la 2.6.1.2, nos dice que en la fracción 1, las personas morales que extraigan hidrocarburos al amparo de un título de asignación de un contrato. Esto se refiere a actividades meramente de extracción y exploración de hidrocarburos. Entonces, a ellos sí o sí van a estar obligados a llevar controles volumétricos. Principalmente aquí en la fracción 2 viene lo que es personas físicas o morales que traten o refinen petróleo o procesen gas natural y sus condensados. Igual, aquí se refiere a estaciones de proceso o refinerías como tal. En la fracción 3 nos habla de personas físicas o morales que realicen la compresión, la descompresión, la licuefacción, la regasificación de gas natural. En la fracción 4 también nos dice que este campo de aplicación es para personas físicas o morales que transporten hidrocarburos o petrolíferos. Aquí, en sus dos modalidades, sabemos que existen pues permisos de transporte y distribución por medios distintos a ductos, ya sean por buquetanques, por carrotanques, por buquetanques, carrotanques y autotanques, por medios distintos a ductos, o transporte y distribución por medio de ductos. Esto se incluye aquí. En la fracción 5 son las personas físicas o morales que almacenan hidrocarburos, pues las terminales de almacenamiento y reparto. La fracción 6 nos habla de personas físicas o morales que almacenen petrolíferos o gas natural para usos propios, y precisamente aquí en esta fracción nos dice que como mínimo se deben consumir 20,000 galones pues sí, de petrolíferos mensuales al año. Esa es la única condición que el anexo 30 le pone a este permiso de almacenamiento para usos propios. Mínimo se deben consumir 20,000 galones mensuales al año. En la fracción 7 nos dice que son pues también objeto del campo de aplicación las personas físicas o morales que distribuyan gas natural o petrolíferos. Y en la fracción 8 vienen las personas físicas o morales que enajenen gas natural o petrolíferos. Aquí entran los expendedores, pues los expendedores que la mayoría del público de hoy se encuentra hoy presente, y los comercializadores. También los comercializadores enajenan productos terminados como lo son petrolíferos o gas natural en su caso, ¿no? Entonces aquí entra expendedor y comercializador. Entonces, este sería el campo de aplicación de todo el anexo. Vemos que es desde upstream hasta downstream, ¿no? Toda la cadena del sector hidrocarburos. Ok, bueno. Aquí déjenme hacer zoom. Y bueno, nos habla de las fuentes de información. También en el anexo, en el apartado 30.4 del anexo 30, nos habla de las fuentes de información. Un control volumétrico, ya vimos, pues se va a componer de equipos de medición y de programas informáticos. Y estos controles volumétricos van a obtener el registro de la información de tres fuentes. Se requiere tres tipos de información: registros de volumen, como lo tenemos aquí. Se va a requerir la información del registro de volumen del hidrocarburo y petrolífero. Este registro de volumen pues se debe cuantificar mediante sistemas de medición que cumplan siempre y cuando con los requisitos establecidos. Los requisitos establecidos en cuanto a metrología.
También se nos dice que los registros de volumen se debe enviar para su recopilación y almacenamiento a la UCC, ya lo vimos. El elemento terciario envía el registro de volumen a la UCC, lo recopila la UCC, lo almacena, y esta es de forma encriptada. Se debe salvaguardar siempre la información para que no sea objeto de alguna modificación, ¿no? Entonces, también nos dice el volumen de hidrocarburo petrolífero que pasa a través de un ducto de transporte o distribución o de una manguera en caso de, pues, de expendio público, se debe obtener por medio de un sistema de medición dinámico. Los transportistas o distribuidores, por medio de ductos, sí o sí deben tener instalado en sus instalaciones un sistema de medición dinámico, así como también los expendedores al momento de sus entregas en sus dispensarios deben tener un sistema de medición dinámico. Nos dice que el volumen de hidrocarburos o petrolíferos en un medio de almacenamiento se debe obtener a través de sistemas de medición estático y dinámico. Bueno, aquí les pongo cuáles son los medios de almacenamiento. Pues tenemos dos clasificaciones principalmente. Tenemos el medio de almacenamiento estacionario y el medio de almacenamiento móvil. En el estacionario tenemos pues 3 subdivisiones. Tenemos tanques verticales. De estos tanques verticales, no sé, pueden ser de techo fijo, de techo móvil, de techo con membrana flotante, los que vemos básicamente en una terminal de almacenamiento. Los horizontales se dividen en 2 y son subterráneos, los que pues la mayoría de los expendedores tenemos implementados, y los superficiales, confinados o no confinados. Y también tenemos los presurizados. Básicamente el tema aquí de almacenamiento por métodos presurizados, pues se enfoca al almacenamiento de gas. Son de formas irregulares o esféricos. Y los móviles, dentro del almacenamiento móvil, lo que les comentaba, entran lo que son carrotanques, autotanques y buquetanques. Entonces, el control volumétrico obtiene la información de un registro de volumen a través de los medios de los sistemas de medición. Sí o sí. Entonces, también, como segundo punto, el control volumétrico debe obtener la información del tipo de hidrocarburo petrolífero. Esto va de conformidad con el anexo 32. Se deben obtener, esta información de tipo de hidrocarburo se debe obtener a través del anexo 32, de conformidad con el anexo 32, o de instrumentos instalados en línea, como les comentaba al inicio, ¿no? Cromatografía o densidad instalados en línea, siempre y cuando estén aprobados por la autoridad competente. Y bueno, la información igual se debe registrar y almacenarse en la UCC. Esta información de la información del tipo de hidrocarburo se debe almacenar en la UCC. Y también debemos obtener información fiscal de las recepciones, de las entregas que nosotros obtenemos, ¿no? Entonces, nos dice, se consideran los comprobantes fiscales digitales por Internet asociados a la adquisición, enajenación y servicios de hidrocarburos o petrolíferos. Toda esta información lo va a recopilar pues nuestro control volumétrico. Aquí nos dice, se va a recopilar en la UCC. También los pedimentos asociados a la adquisición de hidrocarburos, pues pedimentos me refiero como tal a la importación de productos, ya sean hidrocarburos o petrolíferos. Entonces, son tres puntos que va a requerir el control volumétrico. Registros de volumen, información del tipo de hidrocarburo e información fiscal, ¿ok? Todo esto, bueno, esta información es la que se va a plasmar en los reportes mensuales de controles volumétricos. Y aquí específicamente nos excluye el apartado 30.4.1 a los comercializadores. Los excluye de tener sistemas de medición. Ellos, pues sí, no van a estar obligados como tal a tener un sistema de medición. Sin embargo, el control volumétrico no solamente considera los sistemas de medición, ya lo vimos, también considera información del tipo de hidrocarburo y la información fiscal. Entonces, en esos 2 puntos, ellos sí están obligados. Nos dice que los comercializadores que enajenen gas natural o petrolíferos deberán obtener la información de volumen de los registros que les proporcionen los contribuyentes a los que pues, les prestan los servicios. Ellos van a obtener la información de volumen de los contribuyentes de compresión, descompresión, licuefacción o regasificación de gas natural,
del transporte, almacenamiento o distribución de petrolíferos. Estos contribuyentes le van a entregar los registros de volumen a los comercializadores, y con esto los comercializadores se exentan de tener un sistema de medición, lo que veíamos aquí, un sistema de medición. Sin embargo, sí deben cumplir con lo que es la información del tipo de hidrocarburo y con la información fiscal, para reportar información de controles volumétricos ante el SAT. Y de igual manera, el 30.4.2, en cuanto a la información del tipo de hidrocarburos, nos dice, los contribuyentes con permisos, ya lo vimos, los permisos de compresión, descompresión, y los de transporte y almacenamiento deberán obtener la información de tipo de hidrocarburo de los dictámenes que les proporcionen pues los contribuyentes de extracción, refinación, almacenamiento de usos propios, distribución y enajenación de conformidad con el anexo 32. Igual, aquí está excluyendo a estos permisionarios, a estos contribuyentes, de obtener información del tipo de hidrocarburo, ya que se los puede dar directamente los contribuyentes de extracción, de refinación, de almacenamiento, de distribución y de enajenación, ¿no? Entonces, no están pues tampoco obligados a llevar este tema, pero sí a llevar controles, sistemas de medición y a declarar su información fiscal. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Ok. Entrando en materia del 30.5, pues nos habla específicamente de los sistemas de medición, Nos dice que se deben tener sistemas de medición para generar la información de volúmenes en todas las operaciones. Ya vimos cuáles son las operaciones: recepciones, control de inventarios o de existencias y entregas. Entonces, sí o sí se deben tener estos sistemas de medición. La cantidad de sistemas de medición va a depender, claro, eso sí va a depender de los procesos o de las instalaciones a los que se refiere, pues, cada contribuyente, ¿no? No van a hacer las mismas mediciones en una terminal de almacenamiento que, no sé, que en una estación de servicio, ¿no? Entonces va a depender mucho del tipo de instalación y del proceso que se lleve. Bueno, aquí nos dice en la fracción 3 del 30.5 que los sistemas de medición deben instalarse en los siguientes puntos. De igual manera, miren, aquí nos habla de toda la cadena de valor del sector hidrocarburos. Aquí sí ya vemos que no está considerando comercializadores. ¿Por qué? Porque ya vimos que los comercializadores no están obligados a llevar sistemas de medición. Entonces, los comercializadores aquí no los podemos visualizar, pero los demás sí. Entonces, nos dice que en áreas contractuales y asignaciones se debe tener un sistema de medición. Por lo regular, en estos puntos se consideran sistemas de medición multifásico, ya que pues una vez que tú haces tus actividades de extracción y de exploración y extracción de hidrocarburos, pues el hidrocarburo viene en una mezcla, ya sea de petróleo líquido, de gas y de agua. Entonces, estos medidores multifásicos nos facilitan el medir el caudal que se obtiene, ¿no? En los puntos de recolección de los pozos. Bueno, en estaciones de proceso de petróleo o gas natural se deben instalar medidores dinámicos y medidores estáticos. Las estaciones de proceso sí o sí deben tener medición dinámica y medición estática. La producción de petrolíferos, de igual manera, debe tener medición dinámica y medición estática. Y aquí, no sé, a lo mejor nos puede causar un poco de ruido el decir por qué estaciones de proceso y por qué producción de petrolíferos. Básicamente, la principal diferencia entre estas dos actividades se basa en que en las estaciones de proceso, pues se llevan actividades de endulzamiento, para remover concentraciones de azufre principalmente y desalinización también para remover la cantidad de agua del petróleo que se encuentra dentro, ¿no? Entonces, esos son por mencionar algunos de los principales procesos que se llevan en las estaciones de proceso. Y ya en la producción de petrolíferos, pues son procesos enfocados directamente para obtener productos de mayor valor añadido económicamente, ¿no? En esta producción de petrolíferos, pues básicamente lo que encontramos son pues destilaciones atmosféricas
y mediante ello fraccionamos la molécula y obtenemos lo que son los productos de mayor valor, ¿no? Entonces, es la gran diferencia entre estas actividades, la estación de proceso y la producción de petrolíferos. Ambas deben tener medición dinámica y medición estática. En las terminales de almacenamiento, así como para las de usos propios también, se deben tener igual medición dinámica y a la recepción y a la entrega, y medición estática en control de existencias. Y aquí un punto bien importante y visualizarlo, ¿no? El transporte o distribución. Las actividades de transporte y distribución nos las clasifica en dos, ya sea por medios distintos a ductos. Los carrotanques, los autotanques o los buquetanques deben obtener los registros tanto en las instalaciones que los transfiere como en la que los recibe. Estos permisionarios de tipo transporte o distribución por medios distintos a ductos no están obligados a tener un sistema de medición dinámico. Sin embargo, sí deben tener un sistema de medición estático. Lo vamos a visualizar en una siguiente diapositiva, cómo se ejecuta este sistema de medición estático en los carrotanques, en los autotanques. Y entonces, nos dice que estos transportistas por medios distintos a ductos deben obtener los registros en la instalación que los transfiere como en la que los recibe. No sé, pongamos un ejemplo. Una refinería le entrega a un carrotanque producto. Ahí se debe registrar el volumen y de ahí debe obtener el volumen de entrega el transportista. Al momento de que se hace el servicio de transporte, llega la molécula a una terminal de almacenamiento. Llega y entrega el carrotanque a la terminal de almacenamiento. Y ahí, a la descarga, también se debe registrar el volumen. Entonces, se está registrando el volumen en las instalaciones que transfieren como en la que reciben, ¿no? De ahí deben obtener los registros de recepción y entrega los permisionarios de los contribuyentes de transporte por medios distintos a ductos. Y los transportistas transportistas o distribuidores por medio de ductos, sí están obligados a tener un sistema de medición dinámico, más no un estático. Allí es la gran diferencia, ¿no? Entre este tipo de modalidad de distintos ductos y por medio de ductos. Entonces, el transportista por medio de ductos debe tener los registros de volumen en sus instalaciones o en la que lo recibe. No sé, pongamos un ejemplo. El transportista o distribuidor en sus instalaciones de ducto mide la molécula en su instalación y lo entrega a una terminal de almacenamiento. Solamente él debe medirlo en su instalación o ya sea en la instalación de la terminal de almacenamiento. No debe registrar las entradas o las salidas en ambos casos, solamente en una. Es la gran diferencia entre esta modalidad, ¿no?, que se tiene. Y pasando a las estaciones de servicio, se deben instalar medidores estáticos en los tanques de almacenamiento y dinámicos en los dispensadores. Pues básicamente, no se dicta que las estaciones de servicio deben tener sistema de medición dinámico para las recepciones. Pues no, la mayoría de las estaciones no cuentan con un sistema de medición dinámico para las recepciones. Entonces, solamente se instala un medidor estático en sus medios de almacenamiento y un medidor dinámico en sus dispensarios. Esto también en sus dispensarios va considerando la regulación, pues, que a ustedes les compete, de la norma 005 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. También considerar esto en medidores dinámicos para estaciones de servicio. Y bueno, también el anexo 30 nos habla de que los contribuyentes deben cumplir con la regulación que les corresponda. Esta regulación de mediciones de hidrocarburos ya tiene un sustento y primordialmente hay tres documentos regulatorios, por decirlo de esa manera. En primera instancia se encuentran los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos. Estos lineamientos fueron emitidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos en septiembre del 2015.
Estos lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2015 y básicamente le aplica a las actividades de extracción y exploración, ¿no? Como lo hemos visto. Y aquí hay otra regulación vigente, claro, las disposiciones administrativas de carácter general en materia de medición aplicables a la actividad de transporte por ducto, solamente de transporte por ducto, de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Esta es la resolución 776 del 2015, publicada en el Diario Oficial en el año 2015, diciembre de 2015. Ajá, es la red 776. Y las disposiciones administrativas en carácter general en materia de medición aplicables al almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos. Pues nosotros estamos ya más que familiarizados con esta regulación vigente. Podemos meramente visualizarla como la resolución 811 del 2015, igual emitida por la Comisión Reguladora de Energía. Y ahora se van a agregar esta nueva regulación, la normatividad referida en el apartado 30.7. Este apartado 30.7 es meramente un marco de referencia normativa que deben cumplir los sistemas de mediciones. Ajá. Entonces, esto sí o sí deben cumplir los contribuyentes. ¿Ok? Bueno, aquí en la siguiente diapositiva tenemos que también como requisitos generales se debe tener un sistema de gestión de mediciones implementado, un todo en cuanto al sistema de gestión de mediciones de conformidad con la NMX 10012, la que les comentaba al inicio de la sesión, la ISO 10012, del sistema de gestión de las mediciones. Simplemente el objetivo de tener implementado un sistema de gestión de mediciones es lograr, lograr la confirmación metrológica pues de nuestros procesos y así continuar dentro de los intervalos que nosotros necesitamos, ¿no? En cuanto a nuestro proceso. Entonces, nos dice, aquí voy a hacer un pequeño zoom para visualizar qué nos solicita como requisitos mínimos. Nos dice que el sistema de gestión de mediciones debe ser aplicable a la normatividad, a sus procedimientos, a sus manuales, a un todo, ¿no? En cuanto al sistema de gestión de mediciones, los sistemas de medición deben cumplir con los requisitos metrológicos y como tercer paso nos dice que también deben cumplir en responsabilidad y competencia del personal que opera los sistemas de medición. Estos tres elementos se deben interrelacionar básicamente para efectuar un análisis del sistema de gestión de las mediciones y de ahí visualizar áreas de mejora, ¿no? Como tal. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Y este tema que aquí les voy a presentar, sí es fundamental tenerlo en mente. De igual manera, como requisitos generales, los sistemas de medición deben contar con una interfaz para la comunicación y transferencia de información a la UCC. Ya lo vimos, la transferencia se realiza del elemento terciario a la UCC, ¿no? Entonces, ese es nuestro interfaz de comunicación. Y nos dice también que se debe realizar la cuantificación y o totalización de masa o volumen de hidrocarburo o petrolífero a condiciones de referencia. A condiciones de referencia. ¿A qué nos referimos con las condiciones de referencia? Específicamente el SAT nos dice que para hidrocarburos, ya vimos que es un hidrocarburo, petróleo líquido o gas natural y sus condensados, que para hidrocarburos la temperatura de referencia van a ser 15.56 grados Celsius y para presión absoluta van a ser 101.325 kilopascales, es decir, una atmósfera. Y para petrolíferos la temperatura va a ser de 20 grados Celsius. Igual, la presión absoluta va a ser la misma que para los hidrocarburos. Aquí visualizar qué impacto tiene, ¿no? ¿Qué impacto tiene, pues, la variable de temperatura conforme al volumen? Ajá, son dependientes unas de otras. Entonces, aquí les traigo esta imagen más que nada para visualizarlo. Vamos a ponernos en un escenario que estas son las recepciones. Aquí tenemos líquido, ¿no? Son las moléculas de líquido. Aquí hay recepciones, aquí hay control de existencias y aquí hay entregas. Ajá. Entonces, supongamos que en nuestras recepciones
nosotros obtenemos el registro de volumen, sí, a 20 grados centígrados, como nos dice el anexo. Ajá. Entonces, a 20 grados centígrados, nuestras moléculas están así. Y aquí, en el control de existencias, se considera el registro en otra temperatura, en una temperatura mayor. Aquí podemos visualizar que si nosotros aumentamos la temperatura, aumentamos la velocidad de las moléculas. ¿Y esto a qué se traduce? Es una molécula, está estable, si tú le metes como tal lo que es pues una fuente de calor, comienza a vibrar y esa vibración se empieza a disipar, ¿no? Entre las moléculas, y eso lo traducimos a un aumento de volumen. Entonces, la temperatura se debe considerar sí o sí en las mediciones. La velocidad de las moléculas lo podemos vincular, claro, al coeficiente de expansión volumétrica. Todo líquido tiene un coeficiente de expansión volumétrica en función de su temperatura. Entonces, aquí podemos visualizar, se empieza a ver mayor energía cinética de las moléculas y a la recepción también hay mayor energía. Entonces, el volumen, por consiguiente, va a aumentar en estas dos, va a aumentar. Al momento de que nosotros hagamos un balance de materia, pues no nos van a cuadrar nuestros balances. Vamos a tener más volumen o vamos a tener menor volumen. Entonces, es precisamente por ello que la variable de temperatura se debe considerar a las condiciones de referencia. Ya vimos que sí en líquidos principalmente, tiene mucha influencia la variable de temperatura por su coeficiente de expansión, como lo estamos viendo aquí a continuación. Entonces, modelos matemáticos que hacen las correcciones por temperatura del líquido, por presión del líquido, y esas correcciones van a ser integradas en nuestro computador de flujo, ¿no? Para nosotros, pues precisamente, corregir la temperatura a condiciones de referencia. Y para los hidrocarburos, principalmente les afecta lo que es, en gases, les afecta lo que es la presión. Los gases tienen un factor de compresibilidad. Y aquí, como nosotros lo visualizamos en la imagen, pues las moléculas del gas están más dispersas que las de un líquido como tal. Y vemos que si nosotros tomamos la medición a una atmósfera, pues tenemos un volumen de 4 litros. No sé, por poner ejemplo, ¿no? Si tomamos la medición de volumen con 2 atmósferas, nuestro volumen disminuye por el factor de compresibilidad. Un gas es susceptible a la compresión. Entonces, nuestro volumen va a ir disminuyendo. Y aquí, si nosotros también tomamos otra medida con más presión, pues nuestro volumen va a seguir disminuyendo. Entonces, aquí sí o sí se debe también en gases considerar la variable de presión para las condiciones de referencia. Ajá. Entonces ya vimos pues que sí, tienen mucha influencia las variables de temperatura y las variables de presión para el volumen. Entonces hay que siempre considerar este tema, hacer correcciones por temperatura y hacer correcciones por presión. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva. Pasando a la siguiente diapositiva, nos dice que los sistemas de medición en sus requerimientos generales pues deben estar integrados por elementos primarios, elementos secundarios y elementos terciarios, ya lo vimos, ¿no? Entonces, a la vez, estos elementos primarios deben contar con una calibración en términos, pues sí, de la ley de la infraestructura de la calidad. Esta calibración debe ser validada por un laboratorio acreditado por un ente acreditador, ¿no? Y también los elementos secundarios también deben estar calibrados y deben contar con una placa de identificación del elemento. Una placa de identificación individual. En un elemento terciario, ¿qué nos habla del elemento terciario? Nos dice que pues, el elemento terciario debe ser la instalación, configuración y operación conforme a las especificaciones del fabricante. Ya vimos, la transferencia de información se debe generar del elemento terciario a la UCC, y la UCC pues va a tener un programa informático, va a ser capaz de correr un programa informático para llevar los controles volumétricos y emitir la información en los archivos, ya lo vimos, los JSON o los XML, ¿no?
Básicamente, a ver, denme un segundo, déjenme poner la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, visualizando todo esto, los elementos de medición, sí o sí deben tener un certificado de calibración, y el elemento terciario también debe ejecutarse conforme a las especificaciones del fabricante. Yo sé que pues en gran parte ahorita son temas, pues sí, un poco técnicos, digámoslo, pero claro, nos vamos a dar un tema para ir contestando sus dudas. Igual si voy un poco rápido, pues es prácticamente porque pues el anexo viene bastante extenso, ¿no? Entonces tratamos de abordar las partes fundamentales, pero nos vamos a ir dando un espacio para poder contestar las preguntas que se nos puedan ir presentando. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, entramos ya en materia de lo que es un sistema de medición estático. Y denme un segundo. Ajá. Un sistema de medición estático. Nos dice que los sistemas de medición estática deben cumplir con lo siguiente. El medio de almacenamiento debe tener calibración validada, realizada por un laboratorio acreditado en materia de la ley de la infraestructura de la calidad, ¿no? ¿A qué me refiero con este inciso A? Supongamos, no sé, un tanque de almacenamiento pues el tanque de almacenamiento es el medio de almacenamiento, y ese medio de almacenamiento debe estar calibrado. Ajá, debe estar calibrado. No sé, ahorita se me ocurren calibraciones por métodos geométricos, por métodos volumétricos, por métodos de líneas de referencia. Deben estar calibrados estos medios de almacenamiento, sus tanques como tal. En el inciso B nos dice que el hidrocarburo y petrolífero del que se trate debe estar en condiciones de reposo total. Para más que nada esta condición de reposo total es para que al momento de que pues nosotros hagamos la medición no haya mayor incertidumbre de ella, ¿no? Entonces sí se considera que el reposo total en el tanque debe estar completo. Y bueno, en el inciso C nos dice que el elemento primario debe cumplir con las siguientes características. Ya vimos que es un elemento primario. El elemento primario está sí o sí en contacto con el medio, con la magnitud que se desea medir. Y aquí, precisamente el anexo 30 nos habla de las mediciones que él autoriza como tal, ¿no? Las tecnologías que él autoriza para los elementos primarios. Y aquí les traigo este pequeño esquema. ¿Qué tecnologías están permitidas para la medición estática? Medición por reflexión de ondas. Aquí en este punto podemos tener pues medidores de tipo radar, medidores de tipo ultrasónico. En la medición eléctrica podemos tener medición por principio de capacitancia. En la medición bajo principio de presión hidrostática también la permite el anexo. La medición bajo el principio magnetoestrictivo, esta es la que nos compete a nosotros como contribuyentes de estaciones de servicio, el principio de magnetoestrictivo. Podemos visualizar, les voy a poner el ejemplo, en sus tanques de almacenamiento subterráneos, tienen una sonda de medición que va desde una placa de referencia hasta la parte superficial, ¿no?, del tanque. Entonces, esta sonda de medición, pues es lo que viene siendo el elemento primario, ya que está en contacto con la magnitud que se desea medir. En este caso, este elemento de medición nos mide directamente un nivel, una longitud, ¿no? Entonces, bajo ese nivel, nosotros podemos saber el volumen a través de nuestras tablas de cubicación, que son las que nos menciona en el inciso A, ¿no? La calibración del tanque de almacenamiento se obtienen tablas de cubicación. Pero bueno, aquí regresando a este punto, entonces el magnetoestrictivo nos compete a los contribuyentes de estaciones de servicio, y la medición por servomecanismo flotador. Este tipo de medición también es muy útil para medir densidades incluso, ¿no? Entonces, estas son los tipos de tecnología que va a permitir implementar el anexo 30.
Ok, bueno, pasando respecto a la medición estática en autotanques, carrotanques, tenemos permitido un nivel de determinar el nivel de producto mediante medidores mecánicos, manuales o visuales. Estos son basados primordialmente en marcas volumétricas, un NICE, como nosotros lo conocemos, un nivel certificado, en ventanas graduadas, en una escala graduada para medirlo desde fuera del nivel del tanque, y cintas de nivel, ¿no? Estos son los mecanismos que permite el SAT para medir nivel en sistemas de medición estática para los autotanques y para los carrotanques. Ajá, entonces, este sí o sí se debe considerar en los autotanques y carrotanques. Y bueno, entrando en materia de las tecnologías de medición para las recepciones y entregas. En las recepciones y entregas siempre vamos a tener lo que es una medición dinámica. Ujú. Y el anexo 30 nos dice específicamente que hay distintas tecnologías y nos especifica cuáles son las que son de su alcance, ¿no? Como tal. Entonces, nos dice que el medición bajo principio de presión diferencial, claro, lo considera el anexo 30 y aquí precisamente nos habla de una placa de orificio. Los medidores de desplazamiento positivo son tecnologías de medición dinámica y este desplazamiento positivo es lo que, pues, si la mayoría de las estaciones de servicio, pues se tiene en sus dispensarios un medidor de desplazamiento positivo. Este principio de medición discretiza el volumen, va discretizando el volumen dentro de su cámara y nos va arrojando la medición, ¿no? Entonces, estos medidores de desplazamiento positivo los tenemos instalados en los dispensarios en estaciones de servicio. También se autoriza los medidores de tipo turbina, los medidores de tipo ultrasónico. Estos dos, su principio de medición es que miden velocidades. Medidores de tipo Coriolis, muy utilizado en la industria del sector hidrocarburos, porque pues también nos ayuda a determinar flujo másico, gasto másico, a través de la medición de densidad, ¿no? También se pueden utilizar simplemente para medir densidad, estos medidores de tipo Coriolis, y los medidores multifásicos, los que les comentaba en las primeras diapositivas, eh, pues son de uso de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, los medidores multifásicos. Nos dice que estos elementos primarios deben tener un certificado de calibración validado, su instalación y operación debe ser de cumplimiento con las especificaciones en el apartado 30.7, así como también considerando las recomendaciones del fabricante, ¿no? Este apartado 30.7 es básicamente referencia normativa para todas las tecnologías de medición que se mencionan en el anexo 30. Dentro de ese apartado 30 podemos visualizar normas API, ASTM, AGA, mucha información relativa a las tecnologías de medición. Y también nos dice que, estas tecnologías sí deben contar con elementos secundarios y elementos terciarios. Ya vimos, el elemento primario, secundario y terciario conforman un sistema de medición. Y ese sistema de medición es lo que nos arroja el registro de volumen. Bueno, eso es básicamente respecto a los sistemas de medición. Y en el apartado 30.6 nos habla específicamente de lo que es programas informáticos para llevar controles volumétricos, ¿ok? Aquí ya vamos a entrar en materia solamente de los programas informáticos. Aquí ya nos referimos siempre a programas informáticos, en el apartado 30.6. Y nos dice que los programas informáticos y cualquier información que se recopile o procese a través de estos y esté relacionada con los controles volumétricos se deben respaldar en la UCC. Ya lo vimos, la UCC debe correr estos programas informáticos y a la vez almacenar toda la información. Ya lo vimos, qué tipo de información, volumen, tipo de hidrocarburo y registros fiscales. Bueno, nos dice que el programa informático, el front-end, para visualizarlo, el front-end es pues la pantalla que nosotros visualizamos, debe ser sencilla para no ahí tener temas pues sí, de visualización en cuanto a los usuarios. Y nos dice que se debe tener una sesión
el inicio de sesión debe tener implementado un control de acceso bajo un usuario y bajo una contraseña. Ajá. Entonces, el acceso sí o sí va a estar controlado para visualizar la información que se plasme en los programas informáticos. Y nos dice, debe permitir el registro de las personas autorizadas para acceder al programa, los que nos comenta en el apartado anterior, así como establecer el perfil asignado y las facultades que cada perfil debe tener. Entonces, el anexo 30 nos da 4 tipos de usuarios. El perfil del administrador. En este perfil de administrador, básicamente, pues tiene la facultad de registrar usuarios, de configuración de control volumétrico, de desplegar gráficos, de visualizar toda la información almacenada, los registros y acciones que se plasmen en una bitácora de eventos. Ahorita vamos a visualizar a qué me refiero con una bitácora de eventos. Y pues sí, consulta informaciones de la base de datos. Este perfil del administrador tiene todas las facultades para correr el programa informático. Ajá. Y bueno, el perfil del supervisor va a tener, sí, las mismas facultades que el administrador, pero no va a tener la facultad de poder dar de alta o dar de baja a un usuario. Él no puede dar de alta o dar de baja a un usuario. El perfil del operador solamente puede visualizar los gráficos desplegables, puede visualizar información en las bases de datos, puede registrar eventos en la bitácora de eventos como tal, y puede, pues sí, consultar e imprimir informes. Ajá, el operador. Y el perfil del auditor fiscal, pues simplemente sí puede acceder a la información, solamente pues él no tiene los permisos para modificar o registrar algún evento. ¿Ok? Bueno, son básicamente los perfiles que nos está colocando como requisitos mínimos el anexo 30. Un programa informático debe considerar estos perfiles y debe considerar qué facultades tiene cada perfil, ¿no? Entonces, el operador va a entrar a su usuario y va a visualizar toda la información, va a registrar algún evento, pero no va a poder, no sé, entrar a la configuración del control volumétrico, no va a poder dar de alta a algún usuario. Entonces, es básicamente eso, ¿no? Aquí lo que nos dice, el administrador es el único usuario para registrar, es el único para registrar usuarios. Cada pantalla de usuario debe permitir únicamente el acceso a las funciones que tiene cada perfil. Y aquí, todas las acciones realizadas para los usuarios deben registrarse de forma automática en la bitácora de eventos. Ahorita vamos a visualizar un poco a qué me refiero con esa bitácora de eventos. Igual, refiriéndonos igual a lo que son programas informáticos. Nos dice que, pues, debe ser capaz de tener una comunicación, ya lo vimos, cómo se comunica el AUCC con el elemento terciario. Y aquí nos dice que también el programa informático debe diagnosticar, pues, cualquier tema relacionado a sistemas de medición, a comunicación y además eventos que puedan afectar la medición, ¿no? Entonces, la bitácora, aquí nos dice que hay una bitácora en el cual se registra de manera automática cualquier evento. Todos los usuarios pueden visualizar la bitácora y cualquier modificación o eliminación debe generar una alarma. Aquí les pongo un ejemplo de qué tipos de eventos pueden generar una alarma. En cuanto a inconsistencias, basándonos en inconsistencias de información volumétrica, les pongo aquí cuando existan diferencias de más de 0.5% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos líquidos o de 1% tratándose de hidrocarburos o petrolíferos gaseosos en el volumen del final del periodo, del corte del día, ¿no? Entonces, aquí básicamente pues les dejo esta diapositiva para que ustedes visualicen las inconsistencias, ¿no?, que detecta el programa informático cuando hay recepciones y no lo registra nuestro control de inventarios y cualquier otro escenario, ¿no?, que se nos puede ir presentando. Aquí se los dejo en esta diapositiva. Bueno, aquí, ¿qué eventos deben generar una alarma? Una calibración no válida, lo que vimos, inconsistencias en la información volumétrica, el intento de cualquier modificación a los registros, registros incompletos, problemas de comunicación, fallas de almacenamiento y paros propios de la instalación, paros de emergencia. Esos son los elementos que deben generar una alarma y se deben registrar en la bitácora de eventos. Y bueno, aquí ya básicamente, casi para concluir el anexo 30, nos dice la información que debe recopilar el programa informático.
ya lo vimos, debe recopilar pues la información en cuanto a volúmenes, datos del contribuyente generales. Y bueno, aquí también nos dice, déjenme hacer un poco de zoom a la diapositiva. La información sobre los registros de volumen, lo que les comentaba, debe recopilar esta información el programa informático por operación, por acumulado, es decir, si tuvimos 3 recepciones a lo largo del día, ese es el acumulado que debe registrar el programa informático. Igual, la información debe incluir, aquí nos dice las unidades de medida, ¿no? En las que se debe registrar el volumen. Para petróleo líquido, las unidades de medida van a ser barriles. Para lo que es gas natural va a ser el poder calorífico en función de un metro, de metro cúbico. Y para petrolíferos va a ser la medida de 1 litro. Ok. También, otro requisito fundamental de lo que debe hacer nuestro programa informático es poder correr este modelo matemático. Que visualizamos las existencias del día, pues supongamos del día de hoy, a las existencias del día anterior, al volumen acumulado de las recepciones, menos el volumen acumulado de las operaciones de entrega. Esto, pues sí, como nosotros los permisionarios de las estaciones de servicio lo han venido trabajando, ¿no? Se tiene un corte a una hora especificada, aquí lo dice, a una misma hora, se tiene diario un corte, y se va a considerar las existencias en ese corte, más el volumen acumulado durante las últimas 24 horas de las recepciones, menos el volumen acumulado de las operaciones de entrega de las últimas 24 horas, ¿no? Así se hace el balance de materia, y este modelo matemático lo debe poder ejecutar el programa informático. Y bueno, aquí entrando en información sobre el tipo de hidrocarburo, como lo vimos, también debe recopilar esta información del tipo de hidrocarburo de conformidad con el anexo 32 o de instrumentos instalados en línea. Ya lo vimos, cromatógrafos o densímetros. Y nos dice que pues para el petróleo en upstream se debe determinar la densidad de aceite en grados API. Estos grados API pues son una variable de densidad. En cuanto más grados API, más ligero es nuestro petróleo, entre menor grados API, más pesado. Igual, se debe, la información del tipo de hidrocarburo nos debe dar el contenido de azufre expresado en porcentaje de masa. Esto meramente es una variable de concentración y nos dice que si se encuentra menor al 0.5 es dulce, que si se encuentra entre 1.5 y 0.5 es semidulce, y si se encuentra mayor a 1.5% es amargo. Igual, el gas natural se va a determinar lo que es la fracción molar de metanos, etanos, propanos, butanos, es meramente concentración. Y el poder calorífico. Y para gasolinas, específicamente, vamos a tener que visualizar lo que es el índice de octano, el porcentaje del combustible no fósil en la mezcla, igual para diésel y turbocinas, igual para gases licuados del petróleo. Esta es la información que se recopila, pues sí, en un dictamen de tipo de hidrocarburo, dependiendo del producto que tú estés manejando, ¿no? Para gasolinas, ya lo vimos, índice de octano y porcentaje del combustible no fósil en la mezcla. Entonces, esa información, regreso a esta diapositiva, esa información la debe recopilar el programa informático. Y también el otro punto, la información fiscal sobre la adquisición, enajenación o prestación de servicios. Pues básicamente el programa informático debe recopilar toda la información fiscal sobre la adquisición y enajenación de los productos. Nos dice que pues debe tener la clave RFC del emisor o receptor, folios fiscales, el volumen y el precio de la unidad reportado en el comprobante fiscal digital por internet, así como pues también de los servicios prestados, ¿no? Entonces, toda esta información fiscal, sí o sí, lo va a recopilar, analizar y registrar el programa informático. Y déjenme aquí pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, es básicamente lo que abarca, a grandes rasgos, lo que abarca el anexo 30. Como podemos visualizarlo, viene bastante técnico en muchos aspectos.
y, y más que nada tratamos de abarcar los temas importantes, ¿no? Bueno, aquí tenemos una sesión de preguntas. Ok. Ok, dice, pueden especificar, bueno, aquí les aclaro, ¿no? A lo mejor no podemos contestar todas las preguntas, sin embargo, trataremos de despejar sus dudas por correo electrónico, cualquier duda que no se pueda abordar en este webinar, ¿no? Entonces nos dice, pueden especificar de manera concreta quién da ese dictamen y cada cuánto tiempo hay que mandarlo, o si es de cada compra. Ah, ok, bueno. El dictamen de tipo hidrocarburo lo va a dar un laboratorio acreditado en términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Un laboratorio va a dar este dictamen de tipo hidrocarburo. Y sí, podemos ver los tiempos en los cuales ustedes pueden entregarlo. Principalmente al final de la presentación les traigo un trámite donde pues, nosotros damos aviso de los controles volumétricos, pero aquí les adelanto, estos dictámenes de tipo hidrocarburo se deben presentar trimestralmente, dependiendo de los que tú adquieras, ¿no? Dentro de esos 3 meses. Entonces, trimestralmente se deben entregar esta información del tipo de hidrocarburo y lo debe emitir un laboratorio. Dice, buen día, ¿qué multa? A ver. Ajá, a ver, sigamos con las preguntas. Denme un segundo. Ok, nos dice, ¿cuáles son los medidores de tanque y dispensadores obligados para estaciones de servicio? ¿Cuáles son los medidores de tanque y dispensadores obligadores para estación? Ah, ok. Los medidores de tanque, aquí Juan Antonio Flores nos hace esta pregunta. Los medidores de tanque, el elemento primario va a ser la sonda de medición, que es el principio de medición magnetorestrictiva, una sonda de medición. Ese es para el tanque. Y en los dispensarios es el desplazamiento positivo. Es el desplazamiento positivo lo que aplica en estaciones de servicio. Ok. Ok, nos dicen en otra pregunta, ¿existirá prórroga para el cumplimiento ya que existe un solo proveedor como unidad de inspección para la evaluación de la conformidad de controles volumétricos? Hasta el día de hoy no se cuenta con una modificación a estos anexos, ya como sabemos, el 30 de septiembre de conformidad con el anexo 30 y 31 se debe cumplir con el certificado. Sin embargo, pues no se cuentan con alguna modificación hasta la fecha. Sí, es correcto. Actualmente, si no me equivoco, ya se cuenta con 2 unidades acreditadas, más las que ya estamos en proceso, ¿no? Entonces, probablemente ahí puede existir una prórroga, pero no se garantiza ya que no está por escrito, ¿no? Ok, sí, buen día. ¿Qué multas podrían ser aplicadas a quien no cumple con un sistema de gestión de mediciones? Bueno, aquí independientemente, si tú no cumples con un sistema de gestión de mediciones, pues no estás cumpliendo con 2 regulaciones ya, de cajón. Con la regulación que te compete, supongamos que estás en estaciones de servicio, no cumples con lo que es la RES 811 y no cumplirías en esta regulación con lo que es anexo 30 y 31, porque te pide que sí o sí cumplas con la regulación existente. Y sí, hay multas, y eso lo vamos a ver en una diapositiva final. Diapositiva final, si quieren aquí rápidamente. Bueno, esa multa igual la visualizamos, pero si hay multas si tú no obtienes un certificado porque no tienes implementado un sistema de gestión de mediciones, claro que hay una multa, ¿vale? Bueno, damos continuidad a lo que es el webinar. Deme un segundo. Y bueno, deme un segundo. Y pasamos al campo de aplicación del anexo 31.
por el cual tiene el nombre de los servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos y los certificados que se emitan. Básicamente, como ustedes como contribuyentes, este anexo ustedes lo pueden considerar como una guía de examen, ¿no? Pues básicamente aquí se viene en específico qué es lo que las unidades de inspección vamos a evaluarles. Ajá. Entonces, leyéndolo, pues ustedes pueden visualizar a fondo qué criterios vamos a considerar para este anexo 31. Este anexo 31 sí o sí viene enfocado a lo que es los procesos de verificación por terceros acreditados. Denme un segundo, déjenme aquí poner esto. Ajá. Nos dice en el anexo, en el apartado 31.2 de los procesos de verificación, aquí bien importante, hay un primer supuesto. Nos dice que en el supuesto de que los sistemas de medición de los contribuyentes que soliciten los servicios de verificación del anexo 30 y 31 cuenten con un informe o dictamen vigente emitido por una unidad de verificación, pues en materia de medición de hidrocarburos y petrolíferos, el proveedor de este servicio va a tomar como válido ese certificado. Tenemos 3 regulaciones. Lineamientos técnicos, 3 regulaciones en materia de medición. Lineamientos técnicos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ellos emiten un dictamen técnico. Tenemos la segunda regulación, la RES 776, emiten un certificado de cumplimiento. Este certificado se debe obtener anualmente y se entrega los primeros 2 meses del año, los primeros 2 meses del año. Y en la RES 811, igual se emite un certificado de cumplimiento. Una vez que tú cumples con la RES 811, se te emite un certificado de cumplimiento. En el caso de que tú, por decir, en estaciones de servicio, tú cuentes con este certificado de cumplimiento a la RES 811, nosotros, que vamos a evaluar el anexo 30 y 31, vamos a considerar este dictamen vigente, este certificado vigente que tienen ustedes, y procederemos a verificar si hay alguna observación o alguna no conformidad en ese informe, y procedemos solamente a enfocarnos a esos temas, ¿no? Pero si no hay nada establecido en ese certificado y ustedes cumplen de un todo, nosotros lo consideramos como válido y procedemos al apartado 30, pues a evaluar los programas informáticos solamente. Entonces, si ustedes cuentan con ese certificado de la RIS 811 vigente, pues nosotros también lo estaríamos considerando como válido, ¿no? Como válido, que está dando cumplimiento a lo que es su sistema de mediciones. En otro supuesto, supongamos que ustedes no cuentan con ese certificado de cumplimiento del sistema de gestión de mediciones, tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Ya nosotros procedemos a ejecutar la inspección desde el apartado de sistemas de medición, y nos dice que nosotros debemos verificar en 3 etapas. En la primera etapa vamos a recopilar y analizar y evaluar la información documental existente. Básicamente, pues aquí nosotros vamos a solicitar lo que son sus filosofías de operación para conocer las condiciones pues operativas, condiciones de flujo, condiciones de temperatura, de presión y demás, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a analizar cómo ustedes operan dentro de su estación de servicio. En el proceso 2, aquí se me fue el número, aquí sería el proceso 2. En la etapa 2 debemos realizar un levantamiento de información en sitio. Es decir, nosotros vamos a sus instalaciones, incluso cuando se tenga que testificar pues el sistema de medición, vamos a solicitarlo, testificar que realmente se cuente con lo que ustedes nos están reportando, ¿no? En toda la información documental. Entonces, esta segunda etapa se realiza en sitio, en sus instalaciones, y la tercera etapa, nosotros procesamos toda la información recopilada. Aquí nosotros vamos a identificar hallazgos, vamos a generar conclusiones y recomendaciones. Básicamente en estas 3 etapas nos basamos para los procesos de verificación. Y aquí, bueno, aquí una vez cabe recalcar que una vez que nosotros concluimos
los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones, vamos a emitirles el certificado de la correcta o incorrecta funcionamiento de los equipos de medición y programas informáticos para llevar controles volumétricos. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Ustedes, si cumplen, pues claro, se les emite un certificado. Y si no cumplen, también se les va a emitir un certificado, pero se les va ahí, claro, ahí hacer la mención de que en qué puntos no están cumpliendo, ¿no? Y que por tal, no, por consecuente, nos está dando cumplimiento a toda la normatividad del anexo 30 y 31. Entonces, sí o sí, nosotros les vamos a entregar su dictamen, independientemente de que cumplan o no, plasmado del por qué cumplen y del por qué no cumplen, ¿no? Igual ahorita al final vemos el formato que ya estableció el SAT para el certificado de cumplimiento y podamos visualizar esta información. Ok, básicamente vamos a verificar los sistemas de medición. ¿Y qué necesitamos para verificar los sistemas de medición? Necesitamos como tal, sí, verificar y testificar el sistema de medición. Ya vimos elementos primarios, secundarios y terciarios, así como también inspeccionar su sistema de gestión de mediciones implementado. Vamos a evaluar las competencias del personal en cuanto a conocimientos de flujo, de metrología, de operatividad, así como también la conformidad de los anexos, de los requisitos del anexo 30. Ajá. Entonces, estos 4 puntos es lo que vamos a verificar en los sistemas de medición. Sus sistemas de medición como tal, su sistema de gestión de mediciones, las competencias del personal y la conformidad del anexo 30. Ok, pues ya aquí nos dice que vamos a analizar el entorno de operación, lo que les comentaba, su filosofía de operación. De igual manera, vamos a evaluar el análisis de la correcta selección de la tecnología de medición empleada. Ustedes como tal y su proveedor, pues debe considerar todas sus condiciones de proceso. No sé si su medidor dinámico, su elemento primario no está para medir, no sé, a altas presiones, pues ahí empiezan las inconformidades, ¿no? Entonces, la selección de la tecnología es sumamente importante, que su proveedor conozca su proceso también y en base a ello, a su proceso, se seleccione la tecnología adecuada. Ajá. Asimismo, pues el tipo de hidrocarburo petrolífero que se va a emplear en su proceso, el dimensionamiento del medidor, las características de desempeño y establecidas por el fabricante, lo que les comentaba pues en un inicio, ¿no? Como tercer punto, tenemos que la inspección y evaluación se va a verificar la inspección y evaluación del diseño de la instalación. El arreglo de tuberías del diseño aquí primordialmente porque en algunas tecnologías de medición, no sé, poniendo un ejemplo, los ejemplos de medición de turbina, de medición de ultrasónicos, de medición de placa de orificio, requieren de tramos de tubería recta. Entonces, aquí el arreglo de tubería, pues sí requiere de un tramo aguas abajo del medidor, de un tramo de tubería recta. Ajá, esto es de conformidad con todo el anexo 30. Incluso también a veces se requiere de acondicionadores, ¿no? Para este tipo de tecnologías que les comento. Entonces, esto primordialmente para tener un perfil de flujo alineado y que no haya desviaciones en la medida, ¿no?, que se está obteniendo. Incluso, bueno, esto es para lo que les comentaba, ¿no? Tramo de tubería recta. En el caso de estaciones de servicio, no se requiere de tramos de tubería recta, ya que la tecnología que se está considerando es la de desplazamiento positivo. Entonces, este desplazamiento positivo no mide velocidad, sino mide volumen discretizado, ¿no? Entonces, ahí no hay tema con que haya un tramo de tubería recta antes del medidor, ¿no? A eso se refiere el arreglo de tuberías, los diámetros y tuberías y dimensiones que sean acorde a la instalación, la ubicación de los elementos primarios y secundarios también, pues que sean de acceso al operador, presencia de vibraciones y ruido. Aquí también les hago la observación. Aquellos contribuyentes que operen, no sé, un distribuidor que opere bajo un medidor de tipo, no sé, que se me viene a la mente, un tipo Coriolis. Este medidor de tipo Coriolis, su principio de medición es mediante oscilaciones, ¿no? Va registrando las vibraciones. Y si nosotros en nuestro proceso tenemos otras fuentes de perturbaciones como son vibraciones externas, van a afectar la medición en un punto, ¿no? Entonces, se debe eliminar vibraciones para el tipo de tecnología que se está
Utilizando, y el ruido, aquí otro ejemplo, pues tenemos el medidor de tipo ultrasónico. El medidor de tipo ultrasónico, su principio de medición es mediante ondas acústicas. Imagínense, pues si ustedes tienen una emisión externa de ondas acústicas, pues va a afectar la medición, claro está. Entonces hay que considerar todo eso, hay que considerar qué tipo de tecnología estamos utilizando y cómo mitigar las desviaciones en las mediciones, ¿no? La integridad mecánica, que se lleven procesos de mantenimiento y demás, el material de construcción y la normatividad aplicable también del anexo 30.7. Todo esto está sustentado, todo esto que nosotros vamos a revisarles viene sustentado en el apartado 30.7, en la normatividad de referencia, todo esto ya está plasmado en ese apartado 30.7. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y, denme un segundo. Ok, nos dice que el análisis y evaluación de la operación de sistema de medición, nosotros aquí vamos a hacer un análisis y evaluación de los sistemas de operación, específicamente de los sistemas de medición, y debemos verificar que en específico cuenten con calibración y verificación en los periodos establecidos, que cuenten con los intervalos de medición pues, para los cuales fueron calibrados, que cuenten con la compatibilidad, integridad y calidad de los tipos de señales de comunicación. Primordialmente, pues entre el sistema de medición hay comunicación entre los tres elementos. Primario, secundario y terciario hay comunicación, entonces hay que verificar esa compatibilidad que tienen cada elemento para transmitir esa información de medición, ¿no? El apego a las normas o estándares de las ecuaciones de cálculo, ¿ok? Sí, bueno, este es básicamente para las condiciones de referencia que les marcaba en las diapositivas anteriores. Se va a meter un modelo matemático para corregir lo que es temperatura, para corregir lo que es presión. Incluso hay modelos matemáticos para la corrección de temperatura de superficies y corrección de temperatura y presión de superficies, ¿no? Entonces, todos estos modelos matemáticos van a estar apegados a las normas establecidas en el 30.7. Las condiciones base o de referencia utilizadas en el algoritmo de cálculo, lo mismo va relacionado a lo anterior, y la validación del cálculo con respecto a un modelo matemático, lo que les comentaba. Todo esto, estas correcciones, correcciones por calibración o correcciones por temperatura, correcciones por presión, van a estar validadas por un modelo matemático que ha sido establecido principalmente para líquidos en la normativa API y para gases en la normativa AGA. La AGA, la AGA, sí, es AGA, bueno, la AGA, ¿no? Como tal. Se me fue ahí el nombre específico de la AGA, pero las AGA son para gases. Procedemos a la siguiente diapositiva. En el apartado 5, revisión del sistema de gestión de las mediciones. En este análisis, nosotros vamos a verificar la configuración del computador de flujo, ¿sí? Dentro del computador de flujo vamos a obtener lo que son correcciones, lo que les comentaba. Se va a verificar los registros a los cambios o ajustes realizados dentro del computador de flujo. Y de igual manera, vamos a verificar los procesos de medición y la administración de los sistemas de medición. El personal que esté facultado principalmente, ¿no? Para realizar estas actividades y que se tenga un control documental de todos los cambios en el sistema de gestión de mediciones. Y bueno, aquí, ya por concluir, en el anexo 31, de igual manera nos dice que se va a realizar la revisión de la existencia de programas de mantenimiento y verificación de los sistemas de medición. Y nos dice, pues sí, se van a revisar verificaciones, calibraciones, que se hagan mediante métodos estadísticos de variables de medición. Y aquí este punto importante nos dice que nosotros como unidad de inspección vamos a evaluar, vamos a estimar la incertidumbre en base a la norma 140, es la guía de la expresión de la guía para la expresión de las incertidumbres de medida. Nosotros vamos a evaluar incertidumbre como punto final de toda la inspección
Nosotros evaluamos la incertidumbre ya con el sustento de que nosotros hemos evaluado, con todo lo anterior que hemos evaluado, vamos a estimar incertidumbre. Aquí lo malo que el anexo 31 no nos indica pues qué incertidumbre es buena o qué incertidumbre es mala, ¿no? Aquí sería criterio de nosotros, pues ya evaluar los rangos en donde se encuentre un cumplimiento de incertidumbre o un incumplimiento de incertidumbre. Y verificación de los programas informáticos. Básicamente vamos a verificar los programas informáticos para llevar controles volumétricos que estén acorde a su funcionalidad. Y vamos a realizar pruebas de consulta conforme a las facultades que cada operador, que cada perfil debe tener. Vamos a verificar que, pues sí, un operador no haga actividades de un administrador o un supervisor actividades de un administrador, ¿no? Y de igual manera, para verificar la respuesta del sistema de autodiagnóstico, pues vamos a tener que simular interrupciones de algún tipo de comunicación de los sistemas de medición, siempre y cuando no alteremos el proceso de la medición, ¿no? Entonces, estos son los 3 puntos que vamos a estar inspeccionando de los programas informáticos. Y bueno, ya pasando respecto a lo que les comentaba del certificado sobre la correcta operación que nosotros como tercero vamos a emitir. Aquí el SAT ya emitió un formato, el SAT ha emitido un formato en el cual nos podemos basar y pues básicamente está su información del contribuyente, sus domicilios, datos de los proveedores, datos de pues también de lo que es de la información que se verificó. Tenemos también pues el soporte en este formato, la normatividad en la que nos basamos, pues todo esto viene ya en el formato establecido, ¿no? Y bueno, aquí como tal es lo que les comentaba. Sí, nosotros les vamos a emitir el certificado con sus actas, con sus listas, independientemente de que cumplan o no. Y aquí, en este apartado, nos dice que se acredita la correcta operación. Entonces, nosotros la vamos a acreditar o no se acredita la correcta operación. Entonces, sí o sí, ustedes van a obtener su certificado y ya depende el resultado de este apartado H como tal, ¿no? Este certificado, como tal, se va a guardar en un archivo tipo PDF y se va a guardar pues con esta información. Nos dice que se va a guardar de acuerdo al RFC del contribuyente, seguido de un guión bajo, después del RFC del proveedor que emite el certificado, de nuestro RFC de nosotros, y aquí va el folio del certificado y del año. Ajá. Entonces, de esa forma ustedes lo guardan en un archivo PDF para que lo puedan subir a la plataforma del SAT. Ajá. Y bueno, ya entrando en materia, ya para finalizar, tiempos de cumplimiento. Tiempos de cumplimiento. Déjenme aquí hago un poquito más grande esta diapositiva. Y precisamente en el anexo 1A viene este formato, este trámite, el 283, y nos dice que se deben dar avisos de controles volumétricos. ¿Cuándo se presenta? Cuando se presenta el certificado de la correcta o incorrecta operación y funcionamiento de los equipos, se debe presentar anualmente a más tardar el 30 de septiembre. Anualmente, ustedes deben obtener su certificado y lo deben de presentar a más tardar el 30 de septiembre. Yo sé que pues sí, las fechas las tenemos encima, sin embargo no ha habido alguna modificación respecto a ello. Y tratándose de dictamen del dictamen que emite un laboratorio del tipo de hidrocarburos, se debe dar aviso de este tipo de dictámenes de manera trimestral, lo que les comentaba en las preguntas, a más tardar el último día de los meses de marzo, de junio, de septiembre y de diciembre. Se deben de reportar de manera trimestral, independientemente de los dictámenes del tipo de hidrocarburo que tú adquieras, ¿no? Durante tu trimestre. Entonces, estos se deben de registrar de manera trimestral. Y bueno, ya vimos cómo se debe subir. Salvas tu archivo en PDF, lo nombras como era. Y bueno, igual aquí nos dice, tratándose de la adquisición e instalación de equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, se debe notificar solamente a los 15 días hábiles siguientes a la adquisición de algún equipo o programa informático. ¿Ok? Estas son, pues, periodicidades que ustedes deben cumplir en cuanto a equipos
en cuanto al cumplimiento, ¿no? El cumplimiento del certificado, en cuanto al cumplimiento del dictamen del tipo de hidrocarburo, y en caso de que ustedes adquieran un nuevo equipo y lo instalen a su proceso, se debe dar aviso en los primeros 15 días al SAT, ¿no? Como tal. Y posterior a ello, pues sí, se debe volver a contratar un sistema un servicio de verificación de la correcta operación. Y aquí lo que nos comentaban en las preguntas, les traigo unas pequeñas parte de las sanciones que pueden existir. Y sí, nos dice, el no contar con el dictamen que determine el tipo de hidrocarburo o petrolífero, hay una sanción económica de 1 a 1.5 millones de pesos. El no contar con un certificado que acredite la correcta operación y funcionamiento, también hay sanción económica de 1 a 1.5 millones de pesos. Incluso el no contar con los controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos, o contando con estos los altere, los inutilice o destruya, hay sanciones de 3 a 5 millones de pesos, o incluso el clausuramiento de su establecimiento, ¿no? Y también hay sanciones penales en cuanto a años de prisión, ¿ok? Bueno, básicamente, pues, este sería parte de lo que hoy les estamos presentando, como el anexo 30 y 31. Yo sé que es mucha información que digerir, viene bastante complejo en cuanto a algunas especificaciones técnicas. Se trató en este webinar simplemente el dar a conocer, ¿no?, las partes fundamentales. Les comento, se está pretendiendo tener otro tiempo para una segunda sesión de un anexo 30-31 de las dudas que nosotros visualicemos de áreas de mejora para que se pueda impartir con ustedes. Bueno. Sí, bueno, aquí revisando, deme un segundo porque mi batería se está acabando, deme un segundo. Sí, bueno, aquí tenemos la primera pregunta. Nos dice, las mediciones que tenemos que hacer de forma trimestral, ¿en qué parte la podemos realizar sin tener que sacar la sonda y alterar la existencia? Sí, es correcto. La sonda, pues sí, como tal, como está calibrada y todo, pues no se debe alterar, ¿no?, su funcionamiento. Entonces, pues el procedimiento de verificación se hace mediante un método manual, ya sea mediante un método manual, que son las cintas con plomada, y estas verificaciones pues el laboratorio que hace las verificaciones de nivel debe determinar los puntos idóneos entre la sonda de nivel, ¿no? Entonces, no se debe alterar la sonda de nivel. Ahí el responsable de estas verificaciones debe evaluar en dónde es posible tomar las medidas. Ajá. Entonces, la zona de nivel siempre debe quedar entre el punto medio y se hacen, no sé, verificaciones en un punto A, en un punto B, y la sonda queda en medio, ¿no? Entonces, ahí, pues, las boquillas del tanque, pues, se analizan para que se tomen las verificaciones. Eso sí es fundamental, que no nos metamos en temas de alterar la sonda. Ok. ¿A qué se refiere con competencias metrológicas del personal? Ok, básicamente se refiere como tal a que tu personal sepa como tal, pues, temas específicos o técnicos en cuanto a flujo de fluidos, digámoslo por eso, sabe de flujo de fluidos, sabe de metrología,
sabe operar el elemento. Entonces, a eso nos referimos con que el personal debe ser competente en cuanto a los requisitos metrológicos, ¿vale? A ver, vamos con la otra pregunta. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿es obligatorio dicho certificado o tiene la misma validez la póliza de control volumétrico, póliza de mantenimiento del control volumétrico? Pues no, es distinto, ya que alguien debe verificar y constatar que su mantenimiento está siendo pues, de la manera correcta, ¿no? Ok, sigamos. Aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿el balance de productos se tiene que realizar diario? Sí, se tiene que realizar diario. A ver, vamos aquí a la diapositiva donde está la ecuación. Rápidamente les comento. Déjenme revisarla. Aquí. Sí se debe realizar diario, se tiene específico una hora, siempre tú debes tener una hora de corte, ajá. Entonces, aquí nos dice que el registro de control de existencias se debe realizar diariamente, eh, de manera automática, a una misma hora, ajá. Entonces, sí lo debes tener diario y tus existencias, no sé, supongamos que tu corte es a las 11 de la noche, entonces, hoy voy a hacer mi corte a las 11 de la noche, hoy 26 a las 11 de la noche, y voy a considerar en ese balance, voy a considerar las existencias del corte del día anterior, el día 25 del día de ayer, a las 11 también tuve un corte, voy a considerar esas existencias aquí, en las existencias N-1, y voy a considerar el volumen acumulado de las operaciones de recepción anteriores a las 24 horas. Entonces, a las 11 del día de hoy, ya saqué las existencias del día N-1. Y si tuve, no sé, supongamos 3 recepciones en todo el día, ese es el volumen acumulado. De las 11 del día de ayer a las 11 del día de hoy, hay un volumen acumulado, entonces son las recepciones, y se les resta lo que es el volumen acumulado de las entregas. De las 11 del día de ayer a las 11 del día de hoy, yo tuve entregas, entonces ahí se hace el acumulado y se les resta. Entonces sí se debe hacer como tal diario el corte y el balance de materia. Ok, vamos con otra pregunta. Ok, nos dicen, las pruebas de nivel entonces no se pueden realizar por el personal interno. Pues sí, sí se puede realizar, puede ser realizado por el permisionario siempre y cuando el permisionario demuestre que cuenta con los requisitos técnicos apropiados para este propósito, ¿no? Siempre y cuando nos dé evidencia objetiva de que cuenta con las instalaciones, con el equipo y con el personal calificado para realizar esta actividad. Entonces sí se puede. Bueno, por motivos de tiempo, pues este webinar se planeó de 2 horas, estamos terminando en tiempo y básicamente les comento, las preguntas que aún quedan pendientes, claro, se les va a dar claridad mediante su correo electrónico. Para el registro de este webinar se les solicitó su correo electrónico y es el que se va a ocupar para nosotros enviarles sus dudas en específico y subsanar todas, ¿no? Entonces, este fue el alcance del día de hoy. Pues como tal, agradezco la atención brindada y bueno, siempre y cuando pues sabemos que tenemos que adecuarnos, ¿no?, a la regulación vigente. Agradezco su atención, esperamos poder volvernos a encontrar en otro webinar y sí, les comento, está en plan realizar otro webinar, ya que les comento, es muy extenso este tema, entonces
les estaríamos compartiendo una segunda fecha de un webinar y como tal, sus dudas se van a subsanar vía correo electrónico a las que no nos dio tiempo, ¿ok? Agradecemos sus comentarios, los cuales consideramos pues que son de mejora para la unidad y aunado a ello pues vamos a hacer desconocimiento que esta primera sesión de este anexo 30 y 31 se concluye, ¿ok? Bueno, agradecemos su atención y muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos. A nombre de la licenciada Araceli Moscosa y a nombre de CMX, agradecemos a todos y cada uno de ustedes el tiempo y el espacio que dedicaron a este webinar. De igual forma, agradecemos al ingeniero Cristian Martínez por el espacio brindado y por resolver sus dudas y sus preguntas. Como ya lo comentó, pues le estaremos comentando más por medio de correo electrónico. Les pedimos estar pendiente de nuestras redes sociales, ya que tendremos nuestros webinars, bueno, más webinars con temas muy interesantes. Que tengan un buen día y hasta luego.